Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Segunda de Tesalonicenses y he titulado el tema de hoy: El anticristo será destruido con la venida de Cristo. El día de ayer estuvimos viendo los versículos primeros en donde compartíamos de la reunión del Señor y nosotros, la iglesia, que es el arrebatamiento. Este es otro evento diferente al evento del día del Señor. Recordemos que el apóstol estaba escribiendo a los tesalonicenses con la intención de apaciguar sus almas y volverlos a la verdad de la palabra. Les recuerda que el regreso de Cristo, el día del Señor, si bien es cierto, está cerca, pero que aún no se ha producido. Y les va a enseñar que hay dos eventos que deben suceder primero. El versículo 3b dice: pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. La gran rebelión es la apostasía. Apostasía en griego significa rebelión contra una autoridad. Podía ser contra el rey, un gobernante, un emperador. Ahora, esta apostasía en estos tiempos implicaría apartarse de la fe, de la verdad, un repudio completo a la fe cristiana. Aquellos que habían abrazado la fe ahora dicen que ya no creen. Han habido muchas apostasías. Judas es una muestra de esta característica. Él aparentemente abrazó la fe, pero traicionó a Jesús. Personalmente quedo sorprendida cuando escucho decir: es cristiano, pero es corrupto. O es cristiano, pero es homosexual. Cristianos divididos, países que fueron cristianos ahora con iglesias cerradas, mujeres pastoras, el evangelio de la prosperidad, apostasía, ¿verdad? En estos tiempos también se habla de la redefinición de la sexualidad con el movimiento LGTB, que va en contra del diseño de Dios, una gran rebelión contra Dios. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de placeres en vez de amar a Dios, teniendo apariencia de piedad. Como vemos, son cosas que ya están pasando, pero aún no es la gran rebelión que se dará en forma mundial, donde la iglesia estará viviendo en un mundo que habrá cerrado su corazón al evangelio y ya no habrá más cosecha por recoger. Es ahí donde termina la misión de la iglesia. La iglesia hasta ese tiempo habrá perseverado. Cuando ya la iglesia haya cumplido el propósito en el mundo, finalmente será arrebatada para estar con Jesucristo. A partir de ahí se manifestará el periodo visible del anticristo en este mundo, que es el segundo evento previo al día del Señor. El segundo evento es que se dará a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, el hombre de pecado. Anarquía significa hombre sin ley, el hombre de la iniquidad, el hijo de la destrucción, que trae destrucción y no se somete a ninguna autoridad, que miente. Ahora nos preguntamos, ¿quién es este hombre de pecado? ¿Quién es el que miente? Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. El anticristo será un hombre que se exaltará por encima de Dios. No sabemos quién será, pero será alguien que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo. Se declarará a sí mismo como el único Dios verdadero. Desde el principio, Satanás se rebeló contra Dios porque quería ser Dios. En lugar de adorar a Dios, quería la gloria y el poder para sí mismo. El anticristo se hará pasar como Dios. Cuando dice que se sienta en el templo, el anticristo destruirá el culto a Dios. A la verdad, el templo de Jerusalén aún no está construido, pero lo que sí sabemos es que está en planes de ser reconstruido. Ya se han elaborado algunos elementos como instrumentos musicales, utensilios para la libación, las ropas, y esto nos hace ver que el día está cerca. El versículo 5 nos dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo había estado enseñando todo esto antes a la iglesia, a los tesalonicenses, pero fue que entraron falsos maestros y los confundieron. Ellos necesitaban ser tranquilizados y recordados de las verdades. Amado hermano, qué importante es que como maestros de la Biblia o como padres, hoy todos los que escuchamos sigamos enseñando y recordando y repasando las verdades del Señor. No es suficiente enseñar algo una vez y luego olvidarlo. Hagámoslo una y otra vez. El versículo 6 nos dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Se menciona que hay algo que detiene la gran rebelión del anticristo y explica que a su debido tiempo se manifestará. Satanás y los demonios, que son el misterio de la iniquidad, ya está trabajando. Ellos operan desde que entró el pecado al mundo. La buena noticia es que Dios no permite que el mal continúe sin control. Definitivamente, quien al presente lo detiene es Dios. Dios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios obrando a través de la Iglesia de Cristo. Así es, amados hermanos, la Iglesia es la reserva espiritual, moral de Dios en las naciones, en todo el mundo, porque la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Dios mismo viviendo y moviéndose a través de ella. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El ministerio de Cristo se desarrolla a través de la iglesia. Estamos viviendo el tiempo de gracia, donde como iglesia debemos cumplir la gran comisión. Si aún Cristo no viene por su iglesia, es porque quiere que aún muchos se salven. Recuerda que nosotros somos, como dice 1 de Pedro 1:9, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Tenlo presente, amado hermano, hermana. El tiempo vendrá pronto, pero hasta entonces cumple con el mandato, predica a tiempo y fuera de tiempo. El versículo 7b dice: hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Ahora se nos dice que lo que detiene al anticristo de ser manifestado, ahora será quitado de en medio. Y será así, mis hermanos amados. La iglesia será quitada del mundo. Seremos arrebatados por el Señor.
La iglesia está luchando por predicar el evangelio a todo el mundo, porque sabemos que el misterio de la iniquidad está operando y los tiempos no son buenos. No es solo nuestro país en donde vemos delincuencia, caos, corrupción, es en todo el mundo, pero se acerca el momento en que la iglesia terminará su misión. Cristo se llevará a su iglesia y empezará el nuevo periodo del anticristo, donde se desatará la maldad en toda su expresión, el periodo de la gran tribulación. El que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje del Señor. Estimados amigos, habrá un tiempo en que ya no oirás más el mensaje del Evangelio de la gracia, porque el tiempo de la gracia llegará a su cumplimiento y la iglesia será quitada de en medio. Y si hoy tú escuchas este mensaje, arrepiéntete y ven al Señor, pues hoy es el día de salvación. Y este último versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y entonces el inicuo se manifestará, será dado a conocer, pero mientras el inicuo esté accionando en la gran tribulación al final de los 7 años, Jesús regresará para una batalla real que terminará tan pronto como comience. Jesús matará al anticristo con el espíritu de su boca. Y esto debe ser de consuelo y esperanza en todos los momentos angustiosos en que la iglesia haya sufrido en la historia por causa del enemigo. Recordemos que Dios es soberano, Él es todopoderoso. Y cuando el mundo vea al anticristo operando y gobernando inicuamente, Jesús aparecerá y lo reducirá a la nada, tan solo con el espíritu de su boca y con el resplandor glorioso de su venida. Amados hermanos y amigos, mientras que Satanás está en acción en el mundo ahora, engañando y confundiendo a la gente acerca de Dios y ocasionando todo tipo de males, Dios envía el Evangelio mediante su iglesia. Cumplamos la gran comisión. Llevemos el mensaje del Evangelio para reconciliar al mundo con Dios y muchos así puedan conocerle. Y tú, estimado amigo, que hoy escuchaste este mensaje, reconoce que necesitas caminar en la verdad. Endereza tus caminos, arrepiéntete y mira al Señor y reconócelo como tu Señor y Salvador. Pídele que te perdone de vivir alejado de Él. No sigas caminando en este mundo de perdición. Ven a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque nosotros sabemos que toda autoridad te fue dada y que en tu día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús, tú eres el Señor. Gracias, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia prevalecerá ante Satanás. Gracias porque tú guardas la iglesia. Gracias que podemos conocer estas verdades. Gracias porque eres Dios justo, porque sabemos que el enemigo tendrá un fin. Tú lo destruirás para siempre. Gracias, Señor, por amar y cuidar la iglesia y por estar con nosotros siempre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.